¿Qué significa ser joven cuando tu lugar de nacimiento, las calles que habitan, ya decidieron quién eres? En Guayaquil hay territorios que se habitan y que también te habitan. Sociovivienda 2 es uno de ellos. Un lugar donde ser joven significa cargar con una marca. O eres un criminal en potencia o una víctima de la violencia y el crimen organizado. Pero ¿qué pasa con todo lo que queda en medio? En este episodio de Antropociudad exploramos las subjetividades que emergen en los márgenes de la ciudad. ¿Qué estamos viendo y qué no estamos viendo de los barrios populares? Acompáñanos. ¿Qué hace que una ciudad sea única? ¿Sus calles, sus edificios o su gente? Tal vez sea la forma en que cada lugar cuenta una historia, incrustada no solo en sus muros o plazas, sino también en las dinámicas de quienes la habitan. Bienvenidos a Antropociudad, un espacio donde exploramos las ciudades latinoamericanas desde una mirada antropológica. Aquí nos preguntamos cómo los seres humanos construyen su entorno, cómo lo habitan y cómo a su vez ese entorno también les da forma. Hoy nos situamos en Guayaquil, uno de los enclaves más importantes de la costa ecuatoriana y la ciudad más poblada del país. Pero nos saldremos del centro histórico, los condominios y los comercios de la bahía para caminar hacia Sociovivienda 2, un conjunto habitacional ubicado en el noroeste de la ciudad, resultado de políticas de reasentamiento que prometían orden y desarrollo, pero que terminaron produciendo nuevas formas de exclusión. Nuestra invitada es Dayana Montoya, socióloga por la Universidad de Guayaquil y magíster en esa disciplina por Flaxo, Ecuador. Nacida y criada en el barrio Juan Montalvo y militante durante 8 años del movimiento de Barrios en Lucha, su investigación se adentra en las vidas de los habitantes de estos territorios, preguntándose cómo desarrollan sus vidas si se construyen a sí mismos en medio de la violencia, el estigma y la precariedad. Pero antes de hablar de los habitantes de esos territorios y de los jóvenes en específico, hay que entender el espacio, porque Sociovivienda 2 no es solo un lugar, es el resultado de una historia que arranca aproximadamente en la década de 2010. Una historia marcada por desplazamientos, decisiones estatales y por la ruptura de formas de vida que ya existían. Estás asentado en el brazo del mar, estás asentado en las orillas del estero y nosotros necesitamos recuperar el estero porque tiene que volver a ser un sitio atractivo, tiene que volver a ser un sitio turístico y además tenemos que recuperarlo porque la basura, Entonces el discurso de la recuperación del estero salado los llevó a tener dos opciones. Te reasientas en el espacio que yo te estoy dando ahora o te quedas en la calle. Entonces personas que estaban en las islas, por ejemplo en la isla Trinitaria, y que estaban como a las orillas del estero, tuvieron que irse sí o sí. Pasaron de vivir en conjuntos como un poco más familiares, casas familiares, por ejemplo, donde habitaban la tía, la hermana y el cuñado en una casa de 3 pisos, a irse a una casa de 36 metros cuadrados con 2 cuartos diminutos, un techo de zinc y un microbaño. A partir de ahí ya se va como rompiendo toda esa red. En las familias populares es normal que entre todos cooperen, para la comida, para los servicios. Pero cuando se rompe esa red de convivencia, también se rompe una red de sostenimiento. El problema no termina ahí, porque no solo se trasladó a las personas, se los ubicó en los márgenes. Estos reasentamientos, por ejemplo, se hicieron en la última parte de la ciudad, como ahí en Nueva Prosperina, allá, al peor rincón de todos. Y cuando te digo el peor rincón de todos, no me refiero a que realmente la tierra sea mala, sino que estás alejado de todo. Es el espacio que se construyó para ellos, es el espacio al que fueron segregados y es el espacio donde ellos tienen que permanecer y desarrollar su vida. Les prometes que van a estar en las mejores condiciones posibles, los llevas a casas extremadamente pequeñas, calurosas, adosadas, que en su mayoría no tenían servicios básicos, sin escrituras. Uno de los grandes problemas de los reasentamientos forzados fue el abandono de las instituciones estatales. Una vez reubicados, los habitantes de muchos de estos barrios quedaron relegados. Las prioridades eran otras y los espacios de poder que el Estado debió ocupar fueron ocupados por otros actores. Y entonces como que empieza la disputa por los territorios. Y ahí es cuando tienen que dialogar, cuando tienen que llevarse entre ellos de alguna forma, y se había logrado hasta cierto punto. Había incluso mediación de personas del barrio, de líderes barriales, que ayudaban como a llevar todo esto en armonía. Pero llega un momento en el que el poder es el poder y alguien quiere ejercerlo sobre otras personas y entonces esto se rompe y bueno, ahí empieza el desastre que conocemos. Es la falta del control del gobierno nacional, no dirige suficientes recursos para acá. Esto no debió hacerse de esta manera, no hubo planificación urbana real.
En cambio, hacia el gobierno local era como de, pero ustedes tampoco tienen ningún tipo de control, los recursos que les damos para dónde van dirigidos. El UPC está abandonado. En los centros de desarrollo infantil no tienen nada de asistencia. Lo único que opera ahí son las iglesias evangélicas, ONGs y las bandas que están allí, que al final son las que terminan poniendo el orden a la larga. Corazón de acero, no es mi culpa que la ley nos trate como bandoleros. Somos gangsta, con el rango alto, a los 15 años ya cargaba un rifle de asalto. Con esta tónica, Sociovivienda 2 se fue convirtiendo en uno de esos espacios donde el control, la supervivencia y la vida cotidiana se negocian constantemente. Y también es un lugar sobre el que la ciudad de Guayaquil proyecta sus miedos. Tenemos un lugar, tenemos un espacio a donde dirigir nuestro odio, a donde dirigir nuestro rechazo, a donde dirigir el racismo y el clasismo. Entonces, como de, este sector está malo, no agarres para la perimetral porque te roban, te matan, te descuartizan, que tampoco es tan mentira, pero fue construido mediáticamente de esa forma. En medio de la vía perimetral, sujetos en 2 motocicletas perpetraron un ataque armado contra 4 personas que se movilizaban en un auto de color blanco. El hecho delictivo ocurrió en el sector de la isla Trinitaria aproximadamente a las 6. Y es que en Guayaquil las dinámicas barriales y las urbanas en general han sido profundamente modificadas a raíz de la violencia. Los niños ya no juegan en la calle, los vecinos ya no se sientan en los portales a conversar. A partir de las 5 de la tarde está todo prácticamente desolado. Y siento que esa es una dinámica que igual está muy ampliada en toda la ciudad. Entonces tú llegas a Guayaquil y ya no encuentras la ciudad alegre, divertida, llena de luces y de fiesta que había por todos lados, que todo el mundo exotizaba. Ahora es como ver a través de un fantasma, ¿sabes? Estamos totalmente conscientes que no es la ciudad que fue y probablemente nunca lo vaya a volver a ser porque las dinámicas violentas, en lugar de ir decreciendo, aumentan y cada vez se vuelven más explícitas, más crueles, más sanguinarias. Pero la historia de Socio no siempre fue así. Es cierto que inició a partir de una decisión estatal que puede considerarse violenta y que la propia ruptura del tejido social generaba no pocos roces, pero bajo ese manto surgió una organización barrial basada en las necesidades colectivas. Inicialmente lo que les atendía era la necesidad, por ejemplo, de tener sus títulos de propiedad. Inicialmente como ese fue el punto de encuentro. Luego, servicios básicos. Por ejemplo, durante la pandemia, hubo una vecina a la que le fueron a cortar el agua porque no había pagado. Le fueron a cortar el agua cuando la mitad del sector no tenía medidor, por ejemplo. O tenía el medidor, pero no tenía el flujo directo, sino que tenía que conectarse de otras formas. Entonces la señora por ahí en una asamblea, recuerdo que nos contaban que dijo como de, a mí no me van a cortar el agua, me tienen harta, y sacó un machete y sacó corriendo a los muchachos de Interagua y todos los vecinos así de sí, nosotros tampoco vamos a pagar, nadie va a pagar aquí nada. Y entonces se reunieron, se organizaron también y fue una forma como de encontrarse, de ponerse de acuerdo, de decir como de esto nos está afectando a todos, deberíamos reunirnos para algo, para esto. Y creo que sí se vuelve más genuino cuando no está atravesado por una posición frente a una institución estatal. Acá no está eso, es el barrio representando al barrio. ¿Sabes? Como son nuestras necesidades, es nuestra voz y somos nosotros los que vamos a hablar. Sin embargo, mucho ha cambiado y en muy poco tiempo. Las dinámicas barriales se han complejizado e incluso el interés de una foránea en entenderla puede convertirse en un riesgo por algo tan sencillo como la apariencia. Me interesó saber cómo habían construido de alguna forma igual sus carreras desde los trabajos ilegales. Varios chicos que ya tenían como por ahí sus antecedentes. Ya nos habíamos visto con algunos, había interactuado con otros. Claramente fue leída como una clásica foránea, porque además Socio es un espacio racializado. Entonces muchas personas de la favela se conocen entre sí, otros se conocen entre acá, son familias, viven distantes, pero por ahí tienen algo de contacto. Y entonces es un lugar hostil. Y dentro de la hostilidad hay una necesidad imperante de cuidado y de control. ¿Quién entró? ¿Por qué entró? ¿Para qué? ¿Dónde se está quedando? ¿Qué está haciendo? Entonces, a mí ya me habían visto, pero yo claramente no pertenecía al barrio. No me vestía como ellos, no conocía muy bien los códigos en los que tenía que conocer. Por ejemplo, yo entro a Sociovivienda después de que hayas declarado el territorio de una banda con un abrigo de un grupo de música que traía un animal estampado en la espalda y era el animal
de la banda contraria. Y entonces yo llego y para mi suerte yo traía una mochila en la espalda y el estampado estaba en la espalda y no se veía nada. Pero cuando yo llego donde los chicos, donde mi amigo, yo me saco la maleta, los saludo todo normal, me siento con ellos y mi amigo me dice, ¿qué diablos traes puesto? Y yo así de, no entiendo, un abrigo. Y él me dice, quítate eso, quítate. Y yo andaba bien fresca de la vida con un blanco en la espalda literalmente. Entonces, evidentemente yo no era de ahí. Los muchachos solo me vieron así y ya se soltaron a burlarse de mí. Y yo, bueno, está bien, la burla es una forma de interacción. Cuando Diana entró a Sociovivienda 2, esperaba adentrarse en las vidas de varios jóvenes y comprender quiénes eran, cómo se construían y qué influencia tenía el espacio en ambas cosas. Desde fuera, solía vérselos como criminales desde la cuna, porque sí, o como jóvenes caídos en una espiral de violencia de la que no podían escapar. El gobierno de Daniel Noboa había declarado un conflicto interno armado ante las crisis de seguridad y las acciones violentas de varias bandas a inicios de 2024. En las provincias costeras, la militarización, los toques de queda, los operativos y las muertes violentas se tornaron cada vez más comunes. Para los jóvenes de Sociovivienda con los que Diana trabajó, ese contexto les marcaría profundamente. Pero antes de que nos cuente qué se encontró en el barrio y qué ocurrió durante y después, nos vamos a dar una pausa y ya volvemos. A veces me encierro en mi cuarto a pensar si lo que hago está bien o si está mal. Estás escuchando Antropociudad, un podcast donde exploramos las historias y formas de habitar en las ciudades de América Latina. Desde las dinámicas urbanas más sorprendentes hasta las maneras en que la gente transforma su entorno, aquí descubrimos que cada ciudad tiene una historia única que contar. Si estás disfrutando de este episodio, no olvides seguirnos para estar al tanto de cualquier novedad. ¿Qué significa habitar una ciudad? Aquí, en Antropociudad, seguimos buscando las respuestas. Somos humildes de corazón y ayudamos a todo el mundo. El que trata de hacernos daño le desviamos de rumbo para el infierno. Estamos de vuelta en Antropociudad y hoy nos hemos trasladado a Sociovivienda 2 en Guayaquil. Nuestra guía por la zona es Diana Montoya, quien se pregunta cómo habitan y se construyen a sí mismos los jóvenes de este espacio en un contexto de barrialización, racialización y violencia. Cuando entró a Sociovivienda 2, ella no buscaba confirmar lo que ya se decía desde fuera. Quería escucharlos, convivir con estos jóvenes, y lo que encontró no encajaba del todo con ninguna de las versiones disponibles. Entonces, lo único que yo quería hacer era como conocerlos, convivir con ellos y que por supuesto no les iba a juzgar por absolutamente nada. Y creo que eso fue importante decirles como de muchachos, tranquilo, yo no estoy aquí para decirles que está bien, que está mal, yo no soy juez ni nada por el estilo, aquí todo parejo. Y bueno, allí comencé como a conversar con ellos y a preguntarles de a poquito como de, oye, pero mira, y ese man de ahí qué hace, y ese man de acá qué hace, y ellos me comenzaron a contar sobre sus inicios, sus pininos en los robos, comenzaron a contar como sobre sus trayectorias delictivas. Y bueno, logré darme cuenta que realmente ellos, al menos cuando se narran, no lo sufren. Ellos no sufren su vida. Ellos la viven, aprenden lo que sienten que pueden aprender de ella, lo que les tienen que ofrecer, la experiencia que estén atravesando en ese momento, la sobreviven y la dejan ir. La lista de fechorías era grande, pero no se sentían ni como víctimas ni como culpables. Historias que desde fuera se leen como delitos, desde dentro se narraban como habilidad, astucia, una forma de conseguir y de hacerse un lugar en el mundo. Ellos habitaban lo que les tocaba, como demuestran varios de los relatos que le hicieron a Diana. Eran sus travesuras de la infancia. No, yo me iba a la tienda, pedía todo lo que tenía en la lista. La señora me lo ponía ahí en la rejita, yo lo agarraba y me iba corriendo. Como yo era el más rápido, le hacía un tendazo y ya no volvía a aparecer hasta después, cuando ya había otra persona y yo se lo volvía a hacer. Otro chico en cambio me contaba todo y se planteaba a él, se proponía a él mismo como una persona muy calculadora, como una persona muy fría, de mente muy serena, para poder actuar, para poder salvarse. Por ejemplo, si robé un celular, yo ya me sabía todas las rutas por las que podía escapar y como yo era el más chiquito y era el más rápido, entonces yo trepaba rapidísimo por los techos y esos viejos gordos que me perseguían no me podían alcanzar. Otro de los chicos, por ejemplo, me decía que como él era muy bajito y era el menor de todos, nadie lo tomaba en cuenta. Entonces sus hermanos y los amigos de sus hermanos se iban a trabajar y no lo querían llevar a él porque él era muy pequeño y a él le tocó empezar a hacer, y cito lo que me dijo, mis fechorías por mi cuenta
para que ellos vieran que yo valía la pena y me dejaran ir con ellos, que no les iba a estorbar, sino que les iba a ayudar. En cambio, hay otras personas que deciden mantenerse muy alejadas, hay otros chicos que deciden mantenerse muy alejados de eso, que no hablan con nadie. Ellos hablan con su mamá, con sus hermanos, con su familia y ahí murió. O sea, no es como que todos están tirados a la calle, todos están corriendo con carteras y teléfonos ajenos o llamando in drivers para robarlos o secuestrarlos. Hay mucha astucia, hay mucha observación, hay mucho análisis, o sea, tienen una capacidad analítica fuerte. Es algo que la gente no suele reconocerles y es que tienen la capacidad para identificar con quién les conviene hablar, con quién les conviene no hablar, a quién solo le hacen la mano y a quién se paran y le hacen una broma. O sea, hay una lectura muy profunda del territorio, hay un conocimiento muy profundo del tejido que se ha construido ahí. El conocimiento del espacio es tal que los jóvenes saben qué deben y no deben hacer, con quién meterse y con quién no. La vida misma les va en ello. Sus actos y sus economías, por ejemplo, son legítimas, pero no son legales. Entonces, ¿quién te permite trabajar en ese sector sin que haya consecuencias? Entonces tienen que negociar igual con las figuras de autoridad y con las figuras de poder que están en el barrio, que son las bandas. La banda de acá te autoriza para que tú camelles aquí, pero no te autoriza para esto. Tú puedes robar las motos allá y traerlas para acá y venderlas, pero no puedes, por ejemplo, coger y robarle a tu vecino, porque si no vas a tener consecuencias. Entonces sus acciones están legitimadas mientras no atenten con el orden que ya está establecido allí. Y claro, son muy juiciosos y también son muchachos muy respetuosos. Ellos no te faltan el respeto y no le faltan el respeto a la norma ni a la autoridad, porque no son ningunos tontos. Son personas muy brillantes, son personas muy inteligentes que han tenido que sobrevivir y desarrollar como estrategias, desarrollar mecanismos para mantenerse en pie, para cuidarse ellos y también para cuidarse a los suyos, cuidarse ellos y cumplir con las reglas. Por extensión, es cuidar a su familia, es cuidar a sus amigos, porque muchas veces las represalias no recaen sobre ti, sino sobre las personas que están a tu alrededor y todos están conscientes de eso. Cuando Diana conversaba con los jóvenes, muchos se refugiaban en la idea de formar una familia, tener un trabajo como cualquier otra persona, una vida normal. Pero eso sí, para cualquiera de sus aspiraciones, tenían que salir del barrio. De ser posible, olvidarlo. Decían como, pero no puedo tenerla hasta que yo salga de aquí, porque aquí no se puede hacer nada con nadie. Entonces, para yo poder sostener una vida como la que la mayoría de las personas tienen fuera de aquí, necesito estar fuera de acá. O necesito migrar, necesito irme de este país, porque a donde sea que yo vaya, cuando yo diga de dónde soy, me van a negar un trabajo. Uno de los niños me decía, es que en cuanto me ven, ellos piensan que yo les voy a robar. Y yo estoy bañado, y yo estoy bien vestido. Yo no apesto, me dijo, ni ando con zapatos de lona, pero en cuanto me ven y me escuchan hablar, automáticamente piensan que yo les voy a robar. Entonces eso igual los limita y los mantiene en esos metros cuadrados que fueron asignados para su existencia. Dios bendiga a mis soldados que están en el cielo, fue que ya aquí no hace falta. Dios bendiga a mi... Pero yo creo que el amor es como muy motivador, pero también funciona como una contención. Cuando las personas sienten que aún tienen algo que perder, pueden llegar a ser más cuidadosos. Por ejemplo, si yo me meto con la persona equivocada, ofendo a la persona equivocada, me van a matar a mí y mi abuelita se va a quedar sola. O yo soy quien cuida a mi hermanito menor o a mi sobrina. Si me pasa algo a mí, se va a quedar completamente solo. Entonces, uno de los chicos me dijo a mí como de, a ver, ¿qué quieres saber de mí? Y yo, no sé, ¿quién eres? Y él, soy un pillo. Toda la vida he sido un pillo. Desde que yo soy niño soy un pillo. Y entonces yo como de, ajá, ¿y qué quieres para el futuro? Que mis hijos no sean pillos. Entonces no tenía hijos, pero él estaba pensando igual desde esos afectos, ¿sabes? Como yo quiero tener una familia, la familia que probablemente yo no tuve, y construirla y tratarla de una forma un poco diferente a como estuvo la mía, o ser un padre diferente al que tuve, o darles oportunidades que realmente yo no pude tener. Pero también están aquellos para quienes salir del sistema no es una opción. Su meta es entonces hacer una carrera dentro, escalar dentro de esa estructura donde el referente de estatus es muchas veces la cultura del narco.
Yo creo que sí llega a haber una aspiración. No hacer un duro, un capo, pero el relacionarte, por ejemplo, con el duro del sector o con la dura del sector, sí te da un nivel de estatus. Y sí hay muchos jóvenes que sí aspiran a ese estatus. Entonces, cuando yo estuve, pude asistir a lo que el barrio, yo no lo bauticé así, el barrio llamaba una narcoquinceañera, que fue la fiesta de 15 años de la sobrina de una persona que era una dura en el sector. Entonces fui, y claro, había mucha ostentosidad. La cancha del barrio cerrada, adornada con sillones al estilo victoriano. Fue todo un despliegue de opulencia. Había un montón de personas que no había sido invitada y que no podía entrar a la cancha, pero que estaban todos cercando la cancha alrededor. Niños en las rejas viendo así hacia arriba para por lo menos ver y saber qué fue lo que pasó, porque la aspiración era ser parte de eso. Y claro, muchos jóvenes igual tienen esas aspiraciones, otros sí los hacen como nada más por supervivencia, como de, ¿es esto? O ni siquiera robar voy a poder aquí, entonces tengo que meterme en algo. Pero por ejemplo, yo pude ver que no había mucha aspiración en los chicos con los que yo conversé al menos en estas cuestiones de las firmas. Por ejemplo, las firmas son los tatuajes que se hacen los miembros de las bandas para identificarse como tal. Entonces, los niños, los muchachos estaban tatuados. Yo decía como de, mi amor, ¿y tu firma? El muchacho así de, no, yo no me voy a hacer eso. Como porque no, y si me ven por ahí. Entonces me hacían señas de que les iban a dar de baja, de que los iban a matar si los veían firmados. Además, si te agarra la policía, te identifica aún más rápido. Si te agarra una banda contraria, te identifica más rápido. Y una vez que tú estás firmado, estás marcado para siempre. Entonces es como de, yo no pretendo, también me dijeron, ¿no? Como de, yo no pretendo quedarme en esto para siempre. Yo, ¿para qué me voy a firmar si en cuanto yo termine el colegio, me voy a ir de aquí? Lo que Dayana encontró en su vivienda fue un panorama de profundas diversidades en un espacio común, pero dentro del cual la reproducción de las estéticas de la narcocultura estaba sí o sí presente. De cualquier manera, muchas de las aspiraciones de los jóvenes, fueran cuales fueran, terminaron cortadas o al menos interrumpidas tras la tarde del 6 de marzo de 2025. 19 personas fueron asesinadas y 6 resultaron heridas producto de ataques armados simultáneos que se registraron en 4 sectores de sociovivienda al noroeste de Guayaquil. La policía indicó que los occisos pertenecerían a un grupo armado organizado. No pude regresar porque hubo una masacre. Algunos de los chicos que me ayudaron fueron encarcelados, otros tuvieron que huir. De otros no se sabía el paradero. Y cuando yo me enteré de la masacre, me quedé obviamente en shock. Por ejemplo, decían, hubo 22 muertos en su vivienda cuando los vecinos, tú ibas por una cuadra y te decían, a mí me mataron a 3 personas, a mí a 5, a mí a 1, a mí a 4. Entonces las cifras no coincidían, tú no sabías quién seguía con vida, quién no estaba con vida, quién estaba herido, quién no estaba herido. Luego entras a las noticias y ves los videos tan crueles, ves las fotos. A mí me pasó que yo me metí a ver en internet qué era lo que había, qué era lo que se estaba diciendo, y me topé con la foto de 2 de los chicos con los que yo había trabajado, de rodillas, descamisados, con las caras totalmente expuestas, apuntados con armas de grueso calibre en la cabeza por militares, en primera plana, así como de detenidos por la masacre terrorista. Y entonces, claro, y yo los conozco, yo sé que son muchachos que hacen sus trabajos, pero que hasta donde yo sé, ellos incluso tienen sus propios límites, tienen sus propios marcos éticos, y es como de, a ver, yo puedo robar esto, pero yo no voy a matar a nadie. Y luego ves a los muchachos expuestos, con los ojos llenos de lágrimas, asustados, y es como de, te choquea mucho, te impacta mucho, pero sobre todo te preocupa y te asusta. Muy desolador, además, de como todo el discurso oficial y todo el discurso mediático que hubo alrededor, ¿no? Los terroristas, los criminales, déjalos que se maten entre ellos, ellos se lo buscaron, y entonces ¿por qué no se van de ahí? Si ellos no son así, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué los atraparon? Si los atraparon fue por algo. Bueno, las casas fueron destrozadas. ¿Salías de tu casa o se te derrumbaba la pared encima? ¿Te quedabas en la casa o te alcanzaba una granada? ¿De qué estamos hablando, sabes? Después de la masacre, Sociovivienda 2 dejó de funcionar como un barrio en el sentido más básico del término. La vida cotidiana se interrumpió casi por completo.
Las calles se vaciaron, los comercios dejaron de operar con normalidad y muchas familias optaron por permanecer encerradas, no solo por el toque de queda, sino por un miedo mucho más difícil de disipar. Incluso cuando las restricciones oficiales se levantaron, la sensación de riesgo seguía. Salir no implicaba necesariamente retomar la normalidad, sino exponerse a una constante incertidumbre. Las fuerzas de seguridad establecieron cercos en los accesos al sector, regulando quién entraba y quién salía, pero dentro del barrio la situación era mucho más ambigua. La presencia estatal no se traducía en una sensación efectiva de protección para quienes estaban ahí. La vida continuaba, pero bajo condiciones que no respondían a un orden claro ni estable. Con el paso del tiempo, algunas personas comenzaron a regresar. No necesariamente porque las condiciones hubieran mejorado, sino porque en realidad no había alternativa. Tienen que regresar, pero según he escuchado, me han podido comentar como que se mantiene un poco tranquilo, pero nunca se sabe cuándo esa tranquilidad va a ser rompida. Sales de Sociovivienda y te escapas, pero te vas a la Trinitaria. Sales de Sociovivienda, te escapas y te vas a Esmeralda. ¿Qué está peor? ¿Qué es peor? Te vas para la isla, ¿qué está peor? ¿Las bandas de socios o las bandas de la isla? ¿Qué está más cruel? ¿Dónde te reclutan primero a la fuerza? Siendo un niño, por ejemplo. Entonces, no solamente es como la capacidad de moverse, porque de poder moverse al final, y pueden, ¿no? Pero ¿hacia dónde pueden moverse? ¿Cuáles son esas oportunidades que tienen? ¿Vas a ir realmente a un lugar más seguro, más estable, donde puedas tener otras condiciones de vida? ¿Y cuál es el precio además que pagas por eso? ¿Dejas a tu familia? Hay muchas personas que, por ejemplo, después de la masacre de Socio, las familias tuvieron que desintegrarse. ¿Qué pasa cuando te mueves? ¿Dónde estás más seguro? ¿Realmente tú estás más seguro yéndote o quedándote? La investigación en contextos de violencia urbana conlleva enormes desafíos que trascienden lo académico. No se limita solo a observar, registrar o analizar datos, sino de implicarse de alguna manera en realidades que interpelan constantemente las certezas con las que uno llega al campo. La experiencia no transforma solo a quien investiga, también nos alcanza a quienes escuchamos. Entonces, quizás, la pregunta no es únicamente qué encontró Dayana conviviendo con estos jóvenes en Sociovivienda 2, sino qué se lleva de esa experiencia y qué nos deja a nosotros después de haberla escuchado. Yo creo que en primer lugar debemos saber que aunque esté en el país, la ciudad, el barrio, esté en las condiciones que está, siguen siendo personas muy esperanzadas. Tienen muchas esperanzas, muchas ganas de vivir igual que la mayoría, que no son unos villanos sin corazón. Tampoco todos son unas pobres víctimas, aunque sí hay víctimas. Y en términos de conocimiento creo que tenemos que mover las miradas, alejarnos un poco desde nuestras propias morales, que eso es muy complicado, desprenderte un poco de tus propios conceptos de lo que está bien y de lo que está mal, y a expandirte, ¿sabes? Como ver qué es lo que hay para los demás, porque no todos están en tus condiciones, no todos tienen las mismas oportunidades, las mismas situaciones en las vidas, y creo que igual es un poco de respeto hacia las experiencias que tienen las demás personas. Nosotros hemos sentido miedo, pero no hemos sentido ese miedo, no hemos sentido ese terror. Hemos tenido necesidades, pero hasta dónde nos han llevado nuestras necesidades y qué oportunidades hemos tenido cuando las enfrentamos. Tal vez no comprenderlo del todo, pero sí intentar acercarte hacia el cómo les afecta, cómo los atraviesa, cómo los marca. También marca mucho el carácter, determina mucho la personalidad. Se vuelven personas más desconfiadas o tal vez más hoscas, tal vez un poco más rudas porque el contexto te hace así. A mí mi barrio me hizo más ruda de lo que debía ser. ¿Cómo podría yo determinarlos como víctimas o victimarios? ¿O cómo podría decirles yo desde mis conjuntos morales y éticos, ay, es que tú eres bueno o tú eres malo? A pesar de todo, yo creo que al menos los chicos más jóvenes siempre tienen como un poco más de esperanza. Hay personas que se refugian en el arte, hay proyectos, por ejemplo, como los de la Batucada Popular. Hay organizaciones que hacen como talleres que tratan de llevar a las personas, al menos a los más jóvenes, hacia otras formas un poco más sensibles de ver la vida. Tal vez ellos no se vayan a dedicar a la pintura y a la escultura, pero pueden explorar su sensibilidad, pueden abrirse, pueden crear. Y yo creo que la idea de crear es muy importante en contraste con la idea de la muerte que los está rodeando todo el tiempo.
yo puedo crear música, yo puedo crear un poema que hice para mi novia, porque aquí me enseñaron cómo hacerla, porque es algo que se veía mucho. Entonces, como los niños no, es que me voy a bañar temprano y ya no voy a salir porque si no mi mami no me da permiso para salir mañana y tengo que verme con mi novia. Entonces, yo creo que sí hay mucha esperanza en torno a lo que ya mencioné un par de veces, el amor, la familia. Yo creería que podrían ser incluso como aires de libertad, ¿sabes? De salir del sofocón de estar atrapados en el territorio, en el barrio, en medio de un posible fuego cruzado, sino como de moverte, desplazarte a otros espacios del país, del mundo incluso. Entonces, yo creo que la esperanza se me contagió, pero pues uno se enferma del mundo viendo cómo va. Hay relatos que no se agotan cuando terminan de ser contados. Este es uno de ellos. Lo que hemos escuchado es un espejo incómodo que devuelve preguntas más grandes que cualquier respuesta posible. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Dónde la colocamos? Porque no basta con reconocer la complejidad si eso no altera, aunque sea mínimamente, la forma en que miramos a quienes habitan estos territorios. Durante mucho tiempo el discurso público ha simplificado las realidades hasta volverlas digeribles. Cifras, titulares, etiquetas. Pero cuando uno se detiene a escuchar con atención, lo que aparece desborda cualquier narrativa en blanco y negro. Aparece la contradicción, la ambivalencia, la vida en su forma más cruda y al mismo tiempo más humana. Tal vez una de las claves esté en asumir que entender no implica absolver, pero tampoco condenar automáticamente. Implica sostener la atención, reconocer que hay estructuras que empujan, pero también sujetos que actúan, que hay violencia y límites internos, que hay dolor y también formas de curiosidad, de cuidado, de conocimiento y de sentido que persisten incluso en los márgenes más duros. Y en ese punto, la historia nos está interpelando directamente. Frente a eso, la cuestión ya no es únicamente qué ocurre en esos barrios, sino qué lugar ocupan dentro del conjunto social que compartimos. Quizás lo mínimo que podemos hacer después de escuchar es resistir la tentación de simplificar y a partir de ahí intentar no mirar hacia otro lado. Antroposiudad es un podcast del Laboratorio de Investigación Aural de Flaxo Ecuador y producido en Flaxo Radio. La dirección es de Alfredo Santillán, el guión y la producción de Junior Hernández y la postproducción corre a cargo de Javier Macas. Las canciones empleadas para este episodio son Me Van a Dar de Pacho y Cirilo, Somos Gangsta de Ñengo Flow, Natural de Little Homie y 162 y Dios Bendiga de Amenazzi, Noriel, Arcángel y De La Ghetto. Nos vemos en un próximo episodio para seguir explorando las historias que hacen de nuestras ciudades lugares extraordinarios. Hasta entonces.